Estamos de regreso en JNE Noticias, acompañados del abogado penalista Carlos Caro. ¿Cómo está? Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Para conversar un poco acerca, pues, de esta última noticia que en pleno del Congreso se ha aprobado, que hay una modificación constitucional para determinar y establecer la imprescriptibilidad de los delitos, en este caso de corrupción. Puede hacerse debido a muchísimas cosas, entre ellas, me imagino yo, el caso de mega corrupción que está sucediendo en nuestro país, es decir, para autoridades a nivel nacional. Sin embargo, esta norma entra para todas las personas que cometan estos delitos en agravio del Estado. Cuéntenos primero su opinión acerca de la aprobación en el Congreso de la República. Hemos visto que, bueno, usted considera que tal vez se pudo haber dado por otra vía. Desde mi punto de vista, estamos aquí ante un tema más político que jurídico, porque desde el punto de vista legal, el tema de la prescripción es un asunto de legalidad ordinaria, es decir, esto viene regulado en el Código Penal, de forma que era suficiente, bastaba con una ley del Congreso, si se quería aprobar la imprescriptibilidad, de modificación del Código Penal, de modo tal que podríamos tener hoy día la imprescriptibilidad ya publicada en el Diario Oficial del Peruano y vigente, con un paso, que es la aprobación de una ley. Acá no, acá el Congreso, por alguna razón, ha decidido hacer esto en 3 pasos, 3 etapas. Etapa 1, la reforma constitucional, que implica a la vez 2 pasos. El paso 1, que es una legislatura, que es lo que ha pasado. Ahora tenemos que esperar por lo menos hasta el mes de fines de julio para que se pueda dar paso a la siguiente legislatura. Eso implica que entre julio del 2017 y julio del 2018 podría salir la segunda aprobación en segunda legislatura de la reforma constitucional. Tenemos que esperar a que salga publicada esa reforma constitucional y el tercer paso sería que el Congreso apruebe la ley que va a definir cuáles son esos delitos que no van a prescribir nunca según la intención que tiene el legislador. Entonces, algo que se podía dar en un paso, en un día, se está prolongando durante por lo menos 12, 14, 18 o 2 años, no sabemos. Y hasta que no se publique la norma, todas las personas que cometan delitos de corrupción no van a entrar. Podría prescribir el delito y desde luego la ley, el día que se apruebe, el día que salga, no va a poder ser retroactiva, ¿no? Con lo cual toda esta etapa, digamos, de estos meses que vamos a perder, puede ser aprovechada. Exactamente. Pero tengamos en cuenta algo que es muy importante y que la ciudadanía también debe de entender, ¿no? Y es el hecho de que este tema de la prescripción es un tema que acá se viene debatiendo hace años, ¿no? O sea, no es un tema nuevo, ¿no? Claro. Y digamos que a nivel internacional hay cierto consenso en relación a que son imprescriptibles determinados delitos, como pueden ser los delitos de lesa humanidad, torturas, genocidios, contra los desaparición derechos de personas, humanos, derechos humanos, ¿no? Pero cuando entramos al ámbito de la corrupción, donde las penas pueden llegar hasta 15 años, uno se puede preguntar como ciudadano, pero ¿y por qué no va a prescribir la corrupción? ¿Y por qué si prescribe el homicidio, el asesinato, el lavado de activos, el tráfico de drogas? La violación sexual. Claro, la violación sexual o el terrorismo, ¿no? Ahora Ismael Guzmán está alegando justamente la prescripción del delito de terrorismo. Entonces uno podría decir, bueno, entonces, ¿por qué va a prescribir este tipo de delitos más graves y delitos menos graves como los delitos de corrupción? Que no es que no sean graves, pero tienen menor gravedad que el terrorismo, por ejemplo. Pena. Claro, ¿por qué van a ser imprescriptibles? Ese debate es un debate que está abierto, no está cerrado. Y desde luego que en los países donde se ha venido aprobando normas similares, lo que hay es cierto efectismo, política, porque hay que tomar en cuenta de que los delitos de corrupción que van a ser imprescriptibles según la reforma constitucional van a ser los más graves. ¿Cuáles son los más graves? Colusión desleal, 384 del Código Penal, que tiene pena de hasta 15 años, el delito de enriquecimiento ilícito, que tiene pena también de hasta 15 años, y luego estamos hablando ya de delitos de penas medianas, porque si hablamos del soborno, por ejemplo, las penas son de 8 años en promedio. Colusión es uno de los delitos de corrupción que más, o tipos de delito de corrupción que más se comete, ¿no? Ese es el más recurrido en estos días, dado que cuando el Estado creció, el Estado recaudó más plata, y el Estado podía hacer obras, entonces ahí empezó lamentablemente el robo, ¿no? Entonces a partir de estos contratos colusorios es que se empezó, digamos, a iniciar investigaciones, en el caso de gobiernos regionales, municipalidades provinciales, locales, etcétera, e incluso temas ya de alcance nacional, ministerios, ¿no? ¿Y son tan pocas las penas entonces para los delitos de corrupción? Fíjese, en el caso de la colusión, la pena máxima, y en el enriquecimiento ilícito, la pena máxima es 15. Y la prescripción no es corta, porque si estamos hablando, por ejemplo, de la colusión conforme a las reglas que ya hay en el sistema,
el plazo se duplica porque es en agravio de la plata del Estado, la colusión desleal. Por lo tanto, en ese caso la prescripción es 30 años. Entonces, ya si en 30 años el Poder Judicial no puede juzgar un caso, ya la cosa es más complicada, ¿no? Bueno, lo que se quiere evitar también es justamente una corrupción dentro del Poder Judicial, pues, ¿no? Sí, claro, desde luego que eso es algo que se puede evitar, pero no necesariamente echando mano de la imprescriptibilidad, ¿no? Que es una regla, digamos, que se está discutiendo muy fuertemente a nivel político en varios países, no solamente en el Perú, pero como digo, dentro de lo que son la escala de valores del sistema, primero pues deberíamos declarar imprescriptible el terrorismo, el lavado de activos, el tráfico de drogas, la violación sexual de menores, antes que llegar, digamos, a... Justo ha salido un reporte de Estados Unidos que nos considera como el país el primero en lavado de activos, justamente por esta red de corrupción que hay entre policías, jueces y fiscales. Nos ubica en uno de los delitos más fuertes que existen ahorita en nuestro país. Y este es un tema bien preocupante, porque cuando te ponen en esta lista, significa entonces que las operaciones que nosotros realicemos bancariamente con Estados Unidos o con Europa van a ser más lentas. Eso va a generar más costo financiero. Eso va a generar de que todas las operaciones, digamos, que tengan que ver con Perú, tengan que tener un doble check, una doble labor de cumplimiento para evitar de que se esté lavando dinero. Va a haber mayor auditoría de dónde proviene esa dinero. Plata, y eso va a ser más lento el negocio, ¿no? Fue justamente Estados Unidos el país pues que empezó con el destape del caso Odebrecht. Exactamente. Entonces acá lo que tenemos es una situación dada en la cual el Perú ingresa ya, digamos, a la lista de los top de lavado de activos, lo cual es algo que deberíamos también verlo ya en el plano real como una cuestión muy relativa. Pero es un país chico, ¿no? El Perú no es Rusia, el Perú no es Estados Unidos, y hay muchos países, digamos, que se están prestando, digamos, para el lavado de activos como los paraísos fiscales. Y a los que, digamos, ya prácticamente nadie les hace caso, ¿no? Nos están poniendo el foco básicamente por el tema de narcotráfico y el tema de minería ilegal. Así es. Que son dos formas delictivas donde el Estado peruano no está haciendo todavía lo suficiente. Hay esfuerzos, sin duda, que se están realizando y hay que aplaudir, pero es todavía insuficiente el trabajo porque prácticamente no hay condenas en materia de lavado de activos acá en el Perú. Hay condenas por tráfico de drogas, pero la plata ilegal que está, digamos, circulando en el medio... Bueno, vamos a ver qué pasa con el primer caso, o uno de los casos más conocidos, que es a la ex primera dama Nayib Heredia, ¿no? Que es por lavado de activos también. Que es un caso, digamos, en trámite, pero, digamos, dentro del universo, ¿no? de millones de dólares, claro. Acá se supone que en el Perú se estima, digamos, que el lavado de activos debe de mover un aproximado de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares al año. Y todo eso ingresa a las campañas electorales. Entre ellas las campañas electorales, efectivamente. Entonces ahí lo que tiene que hacer el Estado peruano es meter goles. Y meter goles significa condenas efectivas, procesos efectivos. Y es que, en verdad, tenemos un sistema judicial que no es acorde con lo que piensa la Fiscalía. La Fiscalía persigue el delito, descubre el delito, lo persigue, y en el Poder Judicial los casos se entrampan, los casos demoran y los criterios de los jueces son distintos a los de los fiscales. Con un ejemplo muy sencillo, ¿no? El caso de la ex primera dama que usted ha mencionado. En ese caso todo el mundo se pregunta, está bien, para lavar hay que tener un delito previo. ¿Dónde está la camisa sucia? ¿De dónde vino esa plata, no? Financiación ilegal de partidos no es un delito. No, porque no estaba todavía tipificado que sea. Podría ser eventualmente fraude tributario. Ajá, es lo que nos ha dicho señora Moretti. Así es. Podría ser eventualmente el fraude, digamos, al partido político, porque la plata no entró ahí, y la plata habría entrado en condicional, hablemos, a las cuentas personales de los Humala Heredia. Claro, entonces, la Fiscalía sigue construyendo su caso, pero cuando este caso llega al Poder Judicial se va a debatir muy fuertemente de dónde viene el dinero sucio. Entonces, ahí se puede entrampar. Y ahí se entrampa porque mientras los fiscales creen que no tienen que probar el origen delictivo, en el Poder Judicial el estándar es más alto. Y en la mayoría de los países el estándar es más alto. Solo que estamos aquí ante un disloque donde jueces y fiscales no se ponen de acuerdo y el producto es el que tenemos. No hay sanciones, no hay condenas por lavado, ¿no? Exactamente. Lo que hay es procesos, pero no hay sanciones. Esperemos que eso cambie en esta oportunidad con el caso de Odebrecht, porque hay bastante presión pues ciudadana, ¿no? Y presión política también de parte de este nuevo gobierno que recién ha entrado y tiene escasos meses, ¿no? De gestión. Hay que regresar al tema de los delitos de corrupción. Sí, cómo no. La modificación, ¿a qué artículo de la Constitución debe de hacerse? Fíjese, esto está pasando por una modificación de la Constitución, la norma que regula, digamos, la función pública, ¿no? Que ya tenía una regla, digamos, de duplicación del plazo de prescripción para los delitos contra el patrimonio del Estado. Ahora se está añadiendo
de que incluso cuando son cometidos por particulares también se va a duplicar la prescripción. Y luego en la coletilla final aprobada por el Congreso es de que en los casos más graves que definirá la ley va a ser imprescriptible, ¿no? Con lo cual en verdad tampoco se entiende el sentido de esa reforma constitucional, porque uno dice, mejor pongamos la norma en la Constitución para que quede blindada, y cosa que si viene un mal político en el futuro no la pueda cambiar así nomás, porque es muy difícil reformar la Constitución. Por la doble legislatura, claro. Pero ¿qué pasa si al final la ley es como el ingrediente secreto de la sopa ingrediente secreto? Es decir, nada, porque la ley constitucional se va a remitir a la ley ordinaria, con lo cual no estoy blindando nada, porque lo que estoy haciendo es remitirme a una ley y esa ley la puede modificar cualquier mal gobernante si lo tuviéramos en el futuro. Claro. Entonces, al final el blindaje constitucional no es tal porque la Constitución dice que va a definir la ley. Entonces, mejor hago la ley directamente, que era lo que hubiera sido, digamos, más fácil si efectivamente hubiera existido la voluntad política de hacerlo, que no la veo clara en este caso. ¿Cuál es la situación actual de los delitos de corrupción en cuanto justamente en qué momento ya prescribe, se archiva el mal político, el mal funcionario dice, me lavo las manos porque esto ya se acabó, nunca lograron encontrar nada y regreso tal vez, si es que sigo en funciones, regreso a mi puesto de elección popular y sigo siendo autoridad, que es lo que está pasando en este momento? Todo esto ya ha cambiado dramáticamente en los últimos años, ¿no? O sea, una situación como la que vivió el expresidente García, muy bien, que digamos fue imputado, nunca fue llevado a juicio ni condenado, y cuando volvió al país en el 2001 se declaró la prescripción de su delito, es algo que ya muy difícilmente podría ocurrir considerando los plazos actuales, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Los delitos de pena más baja, supongamos el delito de tráfico de influencias, que puede llegar a 8 años, o el delito de soborno, donde la pena puede llegar a 8 años, ¿no? ¿Tráfico de influencias le estaban alegando para el caso de Alejandro Toledo? Exactamente, el artículo 400, ¿no? Entonces son delitos que tienen penas de hasta 8 años en promedio, digamos, 8 ¿no? años sería. ¿Cuándo prescribe un delito con pena de 8 años, ¿no? Si se inicia el proceso y la investigación durante esos 8 años, el plazo se le aumenta una mitad, con lo cual ahí llevan 12 años. 12 años. Pero si consideramos además una norma del Código Procesal Penal que ha sido ya interpretada por la Corte Suprema, se duplica el plazo. Y no hace falta el tema de... ¿El plazo de 8 o de 12? El plazo de 12, con lo cual podría llegar hasta 24, porque hay una norma que dice que con la investigación preparatoria, que es lo que tiene Alejandro Toledo, por poner un ejemplo, donde ya hay imputaciones concretas contra él, a partir de ese momento se suspende el plazo por un periodo igual al máximo de la prescripción, que en el ejemplo serían 12, con lo cual en verdad al final serían 12 más 12, 24, para decirlo en sencillo. Entonces, si hay un delito con pena de 8, en la práctica, en la realidad, eso podría prescribir en 24 años. 24 años. Y si estamos hablando de un delito de 15, prescribiría en verdad en 60, pero la ley establece un plazo máximo de prescripción, que es el plazo de los 35, entonces ningún delito puede prescribir por encima de 35. Okay. Claro, eso también pasaría con esta modificación. Exactamente, con esta modificación es lo máximo. No, perdón, lo máximo es 30 años, ¿no? Para el caso de la cadena perpetua, o sea, nunca puede pasar el plazo de prescripción los 30 años, y el máximo fijado por el artículo 80 del Código Penal es de 30 años. Entonces, en ningún caso, estos delitos, digamos, podrían prescribir fácilmente, ¿no? Ya no es ahora de que te vas del país, por 10 años vuelves y no pasó nada. No, continúa. Va a continuar el proceso, ¿no? Entonces, dentro de todo, tiene un ámbito positivo para nuestro país. Sí, o sea, digamos que en principio, con las reglas que ya tenemos, es suficiente para juzgar. Por ejemplo, si el expresidente Toledo se va del país por 10 años y fuera traído recién después de 10 años, incluso ahí hay otra regla todavía que aplicar, que es la regla de la suspensión por la extradición. La prescripción no corre si es que está... Hasta que llega y recién empieza a correr. Ah, qué excelente. Entonces, los plazos hoy en día son bastante largos. Con lo cual, ese tema de la imprescriptibilidad es más un golpe de efectismo político que otra cosa, ¿no? Y el debate está servido ahí para todos los efectos que ya hemos comentado, ¿no? Ok, excelente. Entonces, veremos qué se va a hacer ahora en materia, como lo mencionábamos, de otros delitos también importantes, ¿no? Así es. Como es el tema del lavado de activos, el tema de la minería ilegal y el tema del narcotráfico. Muchísimas gracias, señor Carlos Caro, por haber venido el día de hoy. Lo esperamos nuevamente. Cómo no, gracias. Nos damos una pausa, venimos con más información electoral en JNE Noticias.